Buenas a todos los que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias por estar de nuevo con nosotros en este ciclo sobre lo que es el diseño de las unidades de cuidados intensivos. Hoy continuamos con lo que es la parte médica, que también es muy importante para hacer varias consideraciones que debemos de tomar en cuenta para lo que es estas áreas tan importantes, indispensables, y sobre todo que en este momento de lo que estamos viviendo a nivel mundial, hemos visto que se habla mucho. Entonces, el conocer todo cómo trabaja, cómo los requerimientos y sobre todo las consideraciones en lo que son la parte hospitalaria, los cuidados que debemos de tener, los flujos, es muy importante para todas las especialidades. Le damos hoy la bienvenida a nuestro colaborador, al doctor Jorge Chaverri, que es con el que nos va a estar compartiendo esta parte de la médica. Él es especialista en infectología, coordinador del Comité de Infecciones Asociadas a la Atención de la Salud. Sus estudios son un posgrado en control de infecciones asociadas a la atención de la salud de la Universidad Católica de Chile y administración y gestión de servicios de la Universidad de La Rioja. También otras actividades con las que realiza el doctor es asesor del Comité Central de Farmacoterapia de la Caja Costarricense del Seguro Social, coordinador nacional del programa de posgrado de infectología de la Universidad de Costa Rica, miembro del comité editorial del Acta Médica Costarricense y miembro del taller latinoamericano de VIH. Realmente, doctor, muchísimas gracias por acompañarnos y sobre todo por darnos estos pequeños detalles y cosas fundamentales en lo que es el diseño de los espacios de los cuidados intensivos. Y el tema con el que el doctor nos va a compartir hoy es aspectos del control y prevención de infecciones en adultos y neonatólogos, en un vistazo a las cosas más pequeñas y sobre todo a veces las más importantes y fundamentales. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchísimas gracias y buenas noches a Vania y a todos y todas los que nos están acompañando en este momento. Y en definitiva muy emocionado con la actividad y el enfoque que podemos hacer para la colaboración entre las disciplinas. Sí, muchísimas gracias y a todos recuerden que al finalizar la charla del doctor vamos a contar con el tiempo de consultas y sobre todo recordar que una vez que termine la conferencia también va a quedar en nuestro sitio web para que puedan ustedes también volver a compartirla o volverla a escuchar por si quieren reafirmar algunos conocimientos. Y a todos los que nos acompañan, de nuevo invitarlos a que a que visiten nuestra página web, la biblioteca que tenemos de COVID y otros boletines informativos, y sobre todo si están interesados en que les llegue el boletín técnico, también que nos escriban a info@coicr.com, donde estaremos entonces enviando todo lo que es información relevante para todo tipo de especialidad. También compartirles que hoy estamos ya publicando un nuevo podcast sobre lo que son el diseño de los sistemas de incendio desde la perspectiva de la ingeniería mecánica. Entonces, sin más contratiempo, sin más espera, doctor, le cedo a usted todo el público que nos está acompañando y realmente agradecerle a todos los que nos han dado seguimiento y a todas las personas de diferentes países que nos acompañan. Bienvenido de nuevo, doctor, y todo el público es suyo. Muchas gracias. Muy bien. Nada más acá quería confirmar, tal vez, Vania, de que estamos teniendo una adecuada proyección de la presentación y del audio. Sí, correcto. Muy bien, muchísimas gracias. Y de nuevo, extender otra vez el agradecimiento a la Asociación Costarricense de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria por abrir estos espacios que en definitiva creo que nos ayudan a todos a crecer y aprender a escucharnos en los diferentes idiomas y también en las diferentes, tal vez, velocidades a las que vamos trabajando las distintas disciplinas.
Ya entrando un poco en el tema, como ustedes pueden ver, le estamos dando un matiz de hablar de las cosas más pequeñas. Específicamente como infectólogo, uno casi que podría decir, bueno, yo estoy por cosas de una célula. Piensen en una bacteria, piensen en un virus que es más pequeño que una célula. Algunos parásitos son del tamaño de una célula y y los hongos también a veces son del tamaño de una célula y en algunas ocasiones están inmersos dentro de lo que son todos los ambientes y los espacios que creamos para las distintas atenciones a los pacientes. Este, sobre conflictos de interés, en este momento no tengo ninguno que declarar, no me he tomado ningún café con nadie acerca de lo que vamos a hablar el día de hoy. Y la agenda que les quiero proponer es poder hacer una discusión en tres pequeños extractos, principalmente lo que es el principio de control de infecciones, cuáles son algunas prácticas y algunas necesidades que tiene el profesional en salud, y acá me refiero a desde el personal que hace limpieza y desinfección de las áreas, que es sumamente importante, pero que a veces se ve invisibilizado, hasta los distintos especialistas que tal vez llegan nada más por un momento a tratar de resolver una pregunta o a tratar de resolver alguna duda que hay sobre un paciente, y acá incluimos también a personal que toma imágenes, a personal que toma muestras de laboratorio, etcétera. Entonces, va a involucrar incluso a los visitantes, que en algunas ocasiones del personal de ingeniería también, que tienen que llegar a hacer ciertos procedimientos en las salas de atención de paciente, ahí también van a estar inmersos. Los aspectos fundamentales de la interacción que tiene la estructura con los procesos de atención de los pacientes y en algunos casos cómo es que esto puede hacer que evitemos una infección asociada a la atención de la salud y qué es lo que a la UCI la hace un sitio distinto como para poder prestar todavía más atención a esos pequeños detalles que, como decía Vania, podrían ser a veces los más importantes. Cuando nosotros nos ponemos a revisar y nos ponemos a tratar de resolver algunos de los problemas, pues nos vamos casi siempre y en casi todas las disciplinas a ir desde un rango de lo más efectivo a lo menos efectivo, y tenemos que hacer una jerarquización y finalmente decidir cuál va a ser la alternativa que vamos a seguir. Cuando nosotros nos encontramos con algunos problemas, principalmente desde el punto de vista infeccioso, pues podríamos tener algunas cosas. Podríamos decir, bueno, eliminemos el microorganismo o el bicho, sustituyámoslo, cambiémoslo por otro. Eso sería reemplazar el riesgo que nuestro paciente está teniendo en ese momento. Podríamos irnos por los controles de ingeniería, tal vez hacer un cambio en la forma en la que está estructurada nuestra unidad para aislar ese riesgo. Entonces, por ejemplo, acá también podríamos pensar en trasladar al paciente de un cuarto común, no sé, tal vez está con 2 o está con 4 o está con 6 personas. En Costa Rica no es infrecuente que el paciente esté acompañado de otras 5, y llevarlo a un área donde esté solo o sola. Generar algún control administrativo, como por ejemplo modificar el proceso, designar una sola persona para que atienda a ese paciente. Y cuando no podemos lograr muchas de estas cosas, pues nos vamos hacia lo que es el equipo de protección personal, que asumo que ustedes en estas semanas han estado escuchando lo importante que ha sido para poder atender a los pacientes con COVID. Y bueno, justamente también tiene mucho que ver porque hay algunas cosas de esta pirámide invertida que no logramos solucionar. Cuando tenemos una infección o un proceso infeccioso, las dos primeras partes, la eliminación y la sustitución, por lo general no lo logramos hasta que pasa el proceso pandémico o hasta que aparece una vacuna. Y todavía estamos a bastantes meses probablemente de ello. Cuando hablamos de un proceso infeccioso, pues tenemos una triada. El ambiente va a ser sumamente importante. Por lo general va a ser el origen del microorganismo. Luego vamos a tener un hospedero, que es el paciente o la persona que se puede infectar o enfermar. Y vamos a tener el bicho, que podría estar viviendo adentro o encima del paciente o en alguna de las partes del ambiente al que se está viendo expuesto durante la atención de la salud. Sobre el ambiente, pues va a haber una serie de consideraciones que debemos de tener en cuenta: la temperatura, la humedad. Hay un grupo de bacterias y hay una que es bastante famosa, se llama Pseudomonas aeruginosa. Le encanta vivir en superficies húmedas y, por ejemplo, ha sido histórico. Hay una descripción de cerca de 5 brotes en diferentes hospitales, tanto en unidad de cuidado intensivo neonatal como unidad de cuidado intensivo de adulto médica.
en donde han tenido brotes por algunos de estos microorganismos, una familia de estos microorganismos, y pues cuando se hacen los estudios, pues descubrimos que muchos de los orígenes, por lo menos en 4 de estos 5 brotes, ocurrió el origen específicamente en la contaminación de los filtros o de las pequeñas, de los pequeños filtros que tienen las salidas de agua de algunos de los grifos. Entonces, bueno, ahí hemos ido encontrando que algunas superficies, pese a que tienen capacidad de ser desinfectadas, al mantenerse húmedas frecuentemente, eventualmente se pueden convertir en la casita o el reservorio de este microorganismo. La altitud a la que se encuentre el sitio, que ya eso no lo podemos modificar, el hacinamiento en el que se encuentren. Nosotros tenemos unas salas en el hospital en donde no logramos hacer una distancia de por lo menos 1,80 m, que es lo que en este momento está reconocido como distanciamiento físico, o de 2 metros, que es lo más recomendable. Y por supuesto esto genera que entonces tengamos mayor cantidad de personas en un menor espacio. La calidad del agua, la calidad de los alimentos y la capacidad que tengamos para poder manipularlos adecuadamente. No es lo mismo que vaya de la cocina directamente al plato, como lo hacemos en algunos casos en nuestra casa, a cuando tiene que ser procesado, tiene que ser cocinado en un lugar, ensamblada la comida en otra zona porque se cambia de edificio y eventualmente es trasladada al sitio donde está el paciente. Los grados de contaminación que tengamos, es muy bonito ver algunos edificios en donde tenemos siempre ventanas abiertas porque estamos a unos 20 metros de donde está la zona de la calle y donde circulan los carros, a un hospital en donde lo que estamos es a, 20, a 30, 40 centímetros o un poco o 2 metros de donde está, hay una gran circulación de vehículos. También la presencia cercana a techos con algunas conglomeraciones de agua que eventualmente podrían llevar a conglomeración y entrada de polvo y contaminantes. La circulación de agentes, una de las realidades es que los hospitales son áreas en donde hay una gran circulación de microorganismos o de bichos. Por eso frecuentemente tenemos que estar limpiando y desinfectando. Y el personal, tenemos, recordemos, en América Latina, una de las realidades es que la cantidad de recursos que tenemos para hacer felices a muchas personas se vuelve limitado. Y pues bueno, tenemos a veces que tener personal que está trabajando en un área, se tiene que movilizar a otra y eso quiere decir que se moviliza de un ambiente hacia otro y con él se podría llevar un microorganismo. Por supuesto, la presencia de radiación, el ruido y los hospitales, al ser lugares en donde tenemos infecciones, pues van a ser lugares en donde podríamos seleccionar o escoger microorganismos que sean resistentes a algunos antibióticos. Y los antibióticos los tenemos que usar para tratar estas infecciones. Y esto se vuelve un pulso. Tengo un microorganismo, le doy un antibiótico, mato a ese microorganismo si es sensible, pero sobreviven los que son más vivillos o los más resistentes y empezamos en un círculo vicioso. Y esto establece una condición que se llama la cadena de la infección, en donde tenemos el bicho o el agente infeccioso, un reservorio, un sitio en el ambiente en donde se encuentra anidado, superficies, lavatorios, salidas de aire, las manos del personal, el estetoscopio de una persona, las batas, podría ser las superficies, digamos, del mobiliario, etcétera. Este microorganismo va a encontrar una puerta de entrada en la persona, se va a transmitir de alguna manera. En este momento nos atañe bastante un microorganismo que se transmite en tos y estornudos por gotas, y si eventualmente la superficie está contaminada y yo me contamino la mano y me toco la cara, la nariz o la boca, pues también por contacto podría ser. Podría tener una puerta de salida para afectar al siguiente hospedero o al siguiente paciente y por supuesto al paciente, que van a tener ciertas características. Hay muchos estudios que nos pueden avisar y pueden hacer cierto grado de acercamiento a cuál es la participación que tiene el diseño arquitectónico en cuanto a lo que es la prevención de infecciones asociadas a la atención de la salud, pero uno a veces se puede sentir un poco desilusionado cuando los veo, se puede sentir muy motivado, pero una de las cosas que hay que tener en mente es que la prevención de infecciones asociadas a la atención de la salud no tiene un punto clave o su éxito no está basado en una sola intervención. Se considera que es un proceso y que es un paquete de medidas. Nada hago yo, por ejemplo, para prevenir infectarme de COVID o del coronavirus nuevo, si lo que voy a utilizar es una mascarilla, y bueno, siempre voy a andar la mascarilla, esa es una parte muy importante. Pero si no evito las conglomeraciones, si no me hago lavado o higiene de manos, si no evito tocarme la cara, si no
tengo un distanciamiento físico y trato más bien de alejarme o me siento falsamente seguro con esa mascarilla y por eso estoy tratando de estar más cerca, cara a cara con algunas personas. Entonces ahí falla ese pequeño detalle que pensábamos que era tan importante. Y eso quiere decir que la mascarilla no necesariamente va a ser la respuesta. A veces tenemos procesos excelentes en donde se siguen todos los pasos, pero hay algo en el diseño arquitectónico o en el espacio que tenemos que no nos está colaborando y a veces tenemos el mejor espacio después de una gran inversión en remodelación, pero si no adaptamos el proceso a ese maravilloso espacio y nos saltamos algunos de los pasos, como por ejemplo lavarnos las manos antes de tocar al paciente, pues no importa el edificio maravilloso que ustedes nos construyan, ahí probablemente también vamos a fallar. Entonces, sí, hay algunos escenarios en donde tratamos de aislar a los pacientes, hacemos cuartos de un solo paciente, mejoramos la relación que hay paciente enfermo y en algunas ocasiones parece que sí hay un evento de reducción, pero veamos que entonces son cosas que tienen que ir de la mano. Lo que hacemos el personal de salud más el espacio que tenemos disponible. Y esta es una de las realidades. Esta imagen es de OPS, me gusta bastante porque realmente tienen unas imágenes verdes que tienen piquitos. Podemos imaginarnos que eso es coronavirus en este momento. Hay otras alargadas que tienen una colita. Esa es la bacteria que más frecuentemente produce infecciones en el cuerpo y es la que hace además que los movimientos intestinales, las heces de nuestro cuerpo tenga el aroma peculiar que tiene y tiene otras bolitas que son moradas, que es uno de los microorganismos que también le gusta vivir en nuestra piel, que se llama estafilococos. Entonces, ustedes pueden ver que tenemos la capacidad de tenerlo en nuestras manos y transferirlo a cualquier otro objeto. Y eso lo que nos deja en claro es que superficies vemos, caras vemos y bichos no sabemos. Entonces, sí va a ser importante tener esto en mente a la hora de pensar en infecciones y en cómo podemos adaptar los espacios a evitarlas. Cuando nosotros nos tenemos que lavar las manos, tenemos muchas oportunidades y a veces aprendemos, bueno, que después de ir al baño, antes de comer, nos tenemos que lavar las manos. Pero la OMS lo que quiere es que nos lavemos las manos principalmente en lo que es la atención clínica de paciente, antes de tocar al paciente, antes de realizar una tarea limpia o una tarea aséptica. Y aquí es a donde viene un flujo. Algo que nos explicaba Vani al principio, el flujo para hacer las cosas limpias o libres de microorganismos después del riesgo de exposición a líquidos corporales o algún contaminante. Y aquí empieza otro flujo, un flujo en donde ya el material está contaminado y debemos de separarlos. Y vean que entonces hacemos higiene de manos antes de hacer el procedimiento y después de haber hecho ese procedimiento. Después de haber tocado al paciente y, muy importante, una de las extensiones del paciente es la unidad del paciente. Esa unidad va a tener el aroma, los microorganismos que conviven con nuestro paciente. Y eso es lo que vamos a llamar el entorno del paciente. Tenemos que considerarlo una continuación del paciente y por lo tanto cada vez que tenemos contacto con él debemos hacer higiene de manos. En algunas ocasiones requerimos hacer un aislamiento porque hay bichos muy malos y ese bicho se le puede pasar a otros pacientes o se nos puede pasar a nosotros o se les puede pasar al visitante o al familiar o porque las defensas del paciente o hay alguna condición en el cuerpo de este paciente que requiere que lo protejamos más bien del ambiente externo. Y cuando ustedes visiten hospitales verán carteles y cartones en algunas ocasiones o acrílicos que van a decir, este paciente tiene una medida de transmisión de contacto. Eso quiere decir que el microorganismo se puede pasar porque yo toco una superficie y la inoculo en otra. Si es un aislamiento aéreo, ese microorganismo tiene la capacidad de mantenerse suspendido en el aire. Y esas son diferencias importantes para evitar que un paciente le transmita a otro una infección o para que nosotros le transmitamos al paciente que está sano alguno de los microorganismos que a nosotros no nos está haciendo daño. Entonces, también requerimos espacios y requerimos posibilidad de poder anunciarle esto no solo al resto del personal, sino a los visitantes del hospital. Algunas medidas serán para proteger al paciente, otras medidas van a ser para proteger al personal de salud y a los visitantes del hospital. Es vital poder hacer la higiene o el lavado de manos y ahorita vamos a hablar un poco de cuál es la diferencia de eso. Si nosotros ocupamos equipo de protección personal y por ejemplo ahora para el coronavirus se requiere colocar una bata, tenemos que tener una ropa limpia, encima se coloca una bata que resista las salpicaduras y la humedad, además se coloca una mascarilla, se coloca un protector facial.
en algunas ocasiones hay que ponerse un gorro y en algunas ocasiones hay que ponerse botas. Y resulta ser que esto hay que ponérselo en algún espacio. Y cuando salimos, ya consideramos que este equipo de protección personal está contaminado y tenemos que quitárnoslo seguramente para nosotros y para las personas que están en el área donde ya vamos a salir, en donde ya no está el agente infeccioso. Entonces, de nuevo, también son consideraciones de las necesidades que tenemos a la hora de hacer las distintas atenciones. El paciente de UCI, generalmente es el paciente que está más críticamente enfermo en el hospital. Digamos que son áreas en donde múltiples disciplinas se van a conglomerar y van en algunos casos a hacer reuniones, en algunos casos ahora se está haciendo teleconferencia para poder compensar la necesidad que tiene. Y eso lo podemos ver de una forma muy sencilla. Si el paciente ocupa un pulmón, hay máquinas que nos ayudan a cambiar, a sustituir ese pulmón. Si el corazón falla, hay máquinas y medicamentos que pueden ayudar a que ese corazón funcione adecuadamente. Si de repente los riñones fallan, hay máquinas que pueden sustituir esto. Y si de repente el hígado falla, pues también lo podemos hacer. Si se da una combinación de múltiples de estas fallas, justamente es ahí donde la unidad de cuidado intensivo se vuelve crítica para que el paciente logre sobrevivir. Entonces, probablemente usted lo puede ver como una de las áreas en donde se va a hacer todo lo posible por mejorar el chance de sobrevida de estos pacientes. A veces les tenemos que poner oxígeno, como les dije, máquinas para que sustituyan funciones del cuerpo. Hay algunas consideraciones, por ejemplo, durante todo el día, si solamente contamos con luz de iluminación artificial, pues durante todo el día probablemente va a tener luz de iluminación artificial hasta que llegue el tercer turno de la noche, que empieza después de las 10, se hagan las actividades principales y posteriormente ya se apague un poco la iluminación. Entonces, son situaciones en donde tenemos un paciente que está gravemente enfermo, en algunos casos podría estar dormido, en algunos podría estar semidespierto y pronto vamos a ver algunos ejemplos. Y pues sí es importante tener en mente que va a ser un área en donde si por ejemplo la Caja Costarricense del Seguro Social en el año 2019 declara que en la estancia por noche en una cama usual, o sea en una cama no UCI de uno de sus hospitales es de $790 por noche, más o menos la inversión que se hace en personal, equipo, fármacos, etcétera, que se requiere en una unidad de cuidado intensivo puede elevarlo y justamente en ese mismo periodo de tiempo lo elevó en la mayoría de las unidades de cuidados intensivos de adulto a $2,740. Entonces veamos que es una zona en donde definitivamente están ocurriendo otras condiciones a las usuales en el hospital. El personal de UCI está especializado y está subespecializado. Por ejemplo, tenemos enfermeras que se encargan de, se graduaron como enfermeras, se especializan en enfermeras de unidad, como enfermeras de unidad de cuidado intensivo o de terapia crítica, y además se especializan en el manejo de, digamos, de algo que se llama ECMO, circulación por membrana extracorpórea, que es ayuda a sustituir en algunos casos la función de los pulmones y en algunos casos la función del pulmón y del corazón. Y ellas están subespecializadas y son escasas. No hay tanto personal para tantos pacientes en algunos casos. Siempre se trata de que por lo menos haya 2 pacientes por enfermera graduada profesional, pero en algunos casos, cuando aumenta la cantidad de pacientes, esto tal vez no se logre hacer. Y al tener que estar movilizándonos de un paciente a otro, en nuestra ropa y en los equipos que estamos utilizando, podría darse la posibilidad de que el microorganismo se pase como si fuera paseando en ese equipo. Y esto es lo que llamamos las infecciones cruzadas. Les quiero presentar algunos ejemplos que están relacionados a condiciones infecciosas en 2 sitios de unidad de cuidado intensivo de hospitales. Esta es una amiga que es nada querida en el hospital en el que yo trabajo. Como ustedes ven, son unos puntitos que son colonias de crecimiento bacteriano que tienen una tinción roja. Eso es porque la bacteria produce un tinte que de hecho durante muchos años se utilizó para teñir de rojo los textiles. Y resulta ser que se llama Serratia liquefaciens. Es una bacteria que podemos tener en el intestino. Casi no va a afectar a las personas inmunocompetentes o que tienen las defensas sanas o que tienen las defensas estables. Pero sí podría afectar a personas que tienen las defensas malas o inmunocomprometidos o a niños muy pequeños como pueden ser los neonatos.
Entonces, para contextualizarles, el servicio de neonatología durante un tiempo, pues después del año 2006, hubo un incendio que acabó con un edificio histórico que tenía en ese momento 205 camas. Se perdió la unidad de hemodiálisis, la unidad de oncología, la unidad de neonatología y parte de la unidad de obstetricia. Por lo tanto, el servicio se tiene que adaptar propiamente a no trabajar en un servicio, sino en un pasillo que tiene cuartos que están independizados y comparte ese pasillo con obstetricia y algunas áreas de medicina interna. Tenían 4 cubículos, 2 de unidad de cuidado intensivo neonatal, una unidad de cuidados intermedios y una unidad de cuidados generales. No podíamos, y de hecho esa es una de las realidades de muchos de los hospitales en América Latina, no tenemos personal de enfermería que solamente trabaja en la unidad de cuidado intensivo neonatal, a veces requieren trabajar tiempos extra y entonces van a trabajar a medicina o van a trabajar a cirugía o van a trabajar a la unidad de cuidado intensivo de adultos. Y el personal que atiende por lo menos en este ejemplo en particular, es pediatra o pediatra neonatólogo. Aquí ustedes tienen el ejemplo de cuál es, por ejemplo, durante un tiempo se le decía a este microorganismo que era milagroso, porque por ejemplo acá, debido a contaminación del agua, y un día limpiaron esta estatua de mármol y que le gustó vivir ahí a la serratia. Y vean que parece que milagrosamente la estatua está llorando. Cuando se hacen los estudios, pues efectivamente. Yo sí lo sigo llamando el microorganismo milagroso, porque cuando nosotros tuvimos un brote de este microorganismo sucedió una maravilla. Habíamos insistido durante años que por favor se instalaran más estaciones para hacer la higiene de manos y nos habían dicho que no era posible. Entonces, bueno, después de este microorganismo fue por dicha posible y a partir del momento en que sucedió este brote, pues contamos con mayores estaciones para poder hacer higiene de mano y generar una reducción en el número de infecciones asociadas a la atención de la salud. Vean que nosotros realmente durante un periodo muy corto de tiempo, fue entre el año 2017 y el año 2018, llegamos a tener 13 sujetos recién nacidos de muy pequeño peso que comenzaron a tener infecciones por este microorganismo y haciendo modificaciones de proceso y del área, logramos erradicar este microorganismo del área de atención neonatal. Cuando nosotros analizamos por qué ocurrió este brote, pues nos fuimos a los procesos, a las estructuras y casi siempre lo que hacemos es buscar procesos, no echarle la culpa a la estructura. Entonces se buscaron cultivos en manos, en superficies, en medicamentos y descubrimos que había deficiencias en la oportunidad de higiene de manos, el flujo de actividades, los equipos dedicados para cada neonato. Se daban algunos ahorros caros para poder, digamos, proteger un poco las finanzas de la seguridad social y realmente nos dimos cuenta que todos los ahorros en salud eventualmente pueden ser caros. No, era poco probable distribuir a los pacientitos en cohortes o en grupos de pacientes con diferentes enfermedades y se revisaron los procesos de limpieza y desinfección. ¿Qué identificamos? Pues no teníamos un sitio en el que hacer una limpieza y desinfección de las incubadoras. Entonces resulta ser que sí es cierto. El neonato nace, lo colocamos en una incubadora y ese se convierte en su micromundo. Se va a convertir en su unidad de paciente y va a tener la microbiota de este paciente. La recomendación internacional es hacer una limpieza y desinfección de estas incubadoras cuando el niño no está infectado, cada semana. Y cuando el niño está infectado, por lo menos cada 72 horas. Y resulta ser que lo que descubrimos es que no había un área dedicada ni específica para poder hacerlo. Entonces, debido a las condiciones en las que se estaba haciendo, podía haber ahí un poco de riesgo de las infecciones cruzadas. No teníamos suficientes tomas para lavamanos. El área de preparación de medicamentos no se encontraba aislada del resto. Y también una cosa importante es que no contaban con una cámara de flujo laminar para la preparación posterior al ensamblaje de las nutriciones parenterales. Entonces, nosotros no logramos identificar una fuente ambiental como para decir que fue importado el microorganismo en alguna superficie o en algún material. No logramos identificar una sustancia fuente y no logramos identificar un adulto fuente. Entonces, lo que terminamos deduciendo es que hubo un caso inicial que traía la infección por este microorganismo y alteraciones en los procesos del lavado de manos del personal, de equipo no designado y eventualmente la contaminación del jabón pH neutro que se utilizaba para hacer ciertos procesos de limpieza, lograron hacer la propagación de este microorganismo en distintas zonas.
Los espacios para muchos de estos procesos no existían y cuando se crean, eventualmente tenemos un control completo de este microorganismo y literalmente lo podemos echar de nuestra unidad de cuidados intensivos. No sé si alguno de ustedes conoce o ha visto este microorganismo. Creo que, bueno, igual están de frente exactamente igual que yo en la pantalla, entonces el de su lado izquierdo es como se ve macroscópicamente cuando está en el ambiente y le encanta adosarse a los zacates, al zacate, a la tierra. Y son crecimientos que uno ve frecuentemente cuando se va a hacer un picnic o se tira en el zacate nada más a descansar. Cuando la temperatura aumenta un poco, cambia su forma y ese microorganismo se vuelve estas pequeñas espículas que tienen un puntito. Y entonces eso, si usted en algún momento se mete detrás de áreas que son muy calientes, en zonas cerradas y no ventiladas, pues puede ver también esto en algunas de las superficies. Este grupo de hongos se llaman hongos de la familia mucoral. Son hongos que difícilmente en una persona inmunocompetente o que tiene sus defensas sanas logra generar un proceso de infección, pero en personas específicamente debilitadas de su sistema inmunológico podría producir infecciones mortales. Nosotros, después de nunca haber tenido identificación de infecciones por mucorales, durante un periodo de tiempo logramos identificar 4 casos específicos en muy poco tiempo de justamente presencia de infecciones por este tipo de hongo. Le encontramos varios factores de riesgo, tratamos para poder analizar el brote, lo que hacemos es analizar las características de estos pacientes y ver qué tenían en común realmente. Nos podemos poner a pensar que 3 eran mujeres, 1 era hombre, la mayoría eran adultos, solo 1 era adulto mayor, eran solamente 4, entonces los porcentajes tienden a ser muy cruentos. Y las infecciones ocurrían en líquido peritoneal, o sea, en el líquido que ocurre en el área, digamos, del abdomen. Otro había tenido una infección en los pulmones y a otra se le identificó el hongo en la sangre. Sí tenían en común que estaban cerca de un área de excavación en donde no se había hecho un cierre adecuado a la hora de hacer la alteración, digamos, en el exterior. De tal forma que esto es una cosa que aprendemos. El hospital está integrado en el sitio donde ocurre y tenemos que cuidar tanto lo que está ocurriendo adentro como lo que está ocurriendo afuera. La cirugía de esos pacientes había ocurrido cerca de esta área que no tenía un adecuado aislamiento. Entonces, cambiamos la estrategia del aislamiento durante las áreas de construcción afuera de nuestro hospital. A su izquierda van a encontrar el sarán, que es un mal filtro, no va a generar un cierre. Si hay una excavación en donde se levantan los desechos orgánicos de la tierra, ahí puede ir montado justamente este mucor y el sarán no va a permitir, va a permitir que pase y va a contaminar superficies. Cuando se modificó por una superficie que estaba totalmente cerrada, en este caso lo que se hizo fue plywood con sellamiento de los diferentes hendiduras que quedaban en esa zona, pues desaparecen también los casos. Entonces, nos damos cuenta que muchos de los procesos que ocurren también podrían afectar a nuestros pacientes y aprendemos que no solo es lo que estamos haciendo, sino dónde lo estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo. ¿Qué cosas son necesarias en definitiva? Menos superficies horizontales, los gabinetes en la parte de arriba, particularmente si son gabinetes que tienen más de 1,80 m o más de 2 metros de altura, va a costar muchísimo más o va a ser más infrecuente que se haga limpieza y desinfección de esa superficie. El polvo va a tender a caer ahí, pero si esa superficie tiene una inclinación de 40, 45 grados, eventualmente no vamos a tener tanto acúmulo de contaminantes. Menos repisas, superficies que sean fáciles de limpiar, que no sean porosas, que no suelten residuos, perdón, ahí no es que suelten residuos, sino es que no suelten residuos, que resistan muy importantemente los químicos de limpieza y desinfección. Ahorita vamos a hablar un poco de eso, porque es vital hacer limpieza y desinfección para poder reducir la carga de microorganismos que estamos generando en los ambientes hospitalarios. Les pregunto a ustedes y realmente esto es una de las preguntas que yo siempre me he hecho a la hora de revisar estos temas. ¿Qué tan real es esto de los materiales antibacteriales? ¿Y qué trabajos podríamos hacer en forma conjunta para poder demostrar si esto es cierto, si tenemos algunos beneficios? Pero particularmente, una de las cosas importantes es que sean materiales que sean resistentes a los químicos que utilizamos para hacer limpieza y desinfección. Necesitamos poder hacer lavado e higiene de manos. El lavado de manos es mojarse las manos con agua, ponerse jabón y hacer los pasos para hacer la reducción de la materia. La higiene de manos es utilizar una solución alcohólica. La higiene de manos la hacemos entre 20 y 30 segundos. Vean que es muy rápida. Y el lavado de manos entre 50 y 60 segundos.
Por supuesto, es muchísimo más eficiente para nosotros tener procesos de higiene de manos, pero resulta ser que si las manos las tenemos visiblemente sucias o están impregnadas con grasa, como cuando después de haber ido a comer, la solución alcohólica no es superior, no logra reducir suficientemente la micromasa que tenemos en las manos para que sea seguro. Tenemos que hacerlos en 5 momentos cada vez que interactuamos con los pacientes, a veces más. Entonces sí requerimos estaciones adecuadas para el lavado de manos y para la higiene de manos. Algunas cosas que definitivamente nos ayudan para esto, pues la activación del flujo, del chorro de agua con el pie, con la rodilla o con un sensor para el agua, porque si no, lo que va a suceder es que yo abro la manija para que salga, o el grifo, abro el grifo, tengo contacto, ahí me estoy contaminando, pero me voy a lavar las manos. Posteriormente, disculpen, una vez que termine el proceso, si no tengo el cuidado para poder cerrar ese grifo, yo podría volverme a contaminar la mano. Entonces tengo que utilizar una toalla para poder cerrarlo. Entonces vean que acá es un obstáculo más en el proceso tan importante de lavado de manos. Una pileta profunda, pero más importante que eso es que sea una pileta que el chorro de agua o el flujo de agua esté distanciado de las paredes para que cuando yo me estoy haciendo el proceso de lavado de la mano y de fricción con el jabón, no toque mi superficie de la mano con la superficie de la pileta, porque eso ya es un riesgo de algún grado de contaminación. Y por supuesto que sea de un material no poroso y resistente a los químicos que utilizamos para limpieza y desinfección. Nosotros casi como axioma utilizamos esto, limpiamos de primero y resulta ser que la limpieza es el proceso de reducción del material orgánico o inorgánico de las superficies. Los materiales y los químicos que utilizamos para hacer desinfección son aldehídos, compuestos de cloro, entonces el hipoclorito de sodio o el cloro usual que utilizamos, que hemos aprendido que es un muy buen desinfectante, compuestos yodados, compuestos de amonios cuaternarios, entonces estos son los desinfectantes que usualmente tendemos a utilizar en los áreas habitacionales y que vemos que se comercializan como floral, olor a limón, olor a lo que a ustedes se les ocurra, y los fenoles que tienden a ser familias un poco más irritativas y que los usamos cada vez menos. Tienen un espectro de actividad, pueden matar diferentes familias de microorganismos, pero una de las cosas que quiero invitarlos es a que vean la columna donde dice antagonismo, qué hace que no funcionen adecuadamente. Y vean que en todos los casos, tanto para los materiales clorados como el cloro, para los compuestos yodados, para los amonios cuaternarios, y para los fenoles, algo que hace que se inactiven es la materia orgánica. De tal manera que si yo no hago la limpieza, que es la reducción de materia orgánica, si yo directamente paso un desinfectante, pues lo voy a dañar. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos claro es que no existe el limpiador y desinfectante. Si hace las dos cosas, primero lo usamos para limpiar y ese mismo químico lo usamos después para desinfectar. Pero siempre van a ser dos pasos. Tenemos diferentes mecanismos de acción, podemos destruir cómo funcionan las bacterias, estructuras importantes en las bacterias, podemos dañar la casa de la bacteria, la membrana, la forma de la bacteria, o podemos interferir en la forma en la que el metabolismo de la bacteria está trabajando. Y dense cuenta que hay diferentes sustancias para esto. Algunas van a ser más fuertes, algunas van a ser más eficientes y hay una cosa que es la realidad. Usted puede tratar de matar un microorganismo, pero el microorganismo lleva miles de años ganándonos evolutivamente y va en algún momento a haber un salto en donde el microorganismo se puede volver resistente a esta sustancia. Y por eso nosotros tenemos niveles de desinfección. Está el nivel de desinfección bajo, por ejemplo, el amonio cuaternario, que es el que les decía, que es el desinfectante comercial que más frecuentemente se utiliza en las casas de habitación. Ese es un nivel bajo. Va a inactivar algunas bacterias, algunas otras no las va a inactivar. Principalmente no va a inactivar hongos, no va a inactivar bacterias más agresivas, como por ejemplo la micobacteria que produce la tuberculosis, o los hongos o las esporas de una bacteria que es famosa porque produce diarrea en pacientes hospitalizados, el Clostridium difficile. No se va a ver inactivado por eso. El hipoclorito de sodio es de nivel intermedio e inactiva la mayoría de estos microorganismos. El peróxido de hidrógeno o el agua oxigenada
tiene un alto poder también para inactivar microorganismos, y los alcoholes etílicos e isopropílicos van a tener también una actividad intermedia para poder reducirlo. De tal manera que nosotros en ambientes en donde entendemos pacientes no tendemos a utilizar amonios cuaternarios. Y una de las cosas y las condiciones que suceden con muchos proveedores es que eso es lo que recomiendan, pero eso es lo que produce justamente que eventualmente la superficie se mantenga contaminada por pseudomonas, por otra bacteria que es famosa, la Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus aureus. Todos estos son nombres que frecuentemente escuchamos en las noticias que se vuelven superbacterias, y esas son las que necesitamos estar erradicando. De tal manera que si el material solamente es compatible con esto y solo podemos desinfectar con esto, porque si no se daña, se mancha, pues vamos a estar exponiendo a los pacientes a una mayor carga bacteriana en definitiva. Nosotros no usamos el hipoclorito de sodio o el cloro a una concentración muy alta, porque si damos una concentración muy alta, lo volvemos más básico o le reducimos la acidez y resulta ser que necesita ser ácido para poder destruir la membrana de la bacteria. Entonces, eso que aprendimos en la casa de que es que si no huele a cloro, no está lo suficientemente limpio, realmente no es tan cierto. Utilizamos realmente concentraciones bajas, 0.5, 0.05, o esto de lo que estamos hablando es de 100, 500 y 1000 partes por millón usualmente. Es lo que estamos utilizando en forma frecuente. Que vean que no necesitamos de concentraciones tan elevadas para poder hacerlo. Y además sabemos que si lo aplicamos, en 5 minutos, entre 5 y 10 minutos, ya su efecto se ha dado y lo tenemos que retirar. ¿Para qué? Para que no dañe más la superficie y poder prolongar bastante la vida que tenga este material. También, en cuanto, sé que la semana pasada hablaron importantemente sobre lo que son las ventilaciones, pero mi ejemplo principal es para que ustedes vean cuáles son los equipos de protección personal que tenemos que utilizar cuando hay que proteger al paciente o cuando hay que protegerse del paciente. Encima de nuestra ropa, pues va a haber batas descartables, en algunos casos de 2 o de 3 micras de 2 o de 3 sí, micras de grosor, en algunos casos de 4 o 5 capas de fibra, con el fin de poder evitar que haya alguna impregnación de líquidos. Vamos a tener guantes, en algunos casos vamos a tener una mascarilla, en algunas mascarillas van a ser más incómodas que las otras o más ajustadas. En algunos momentos vamos a tener la cabeza cubierta y muchas de las veces se hace un ingreso a donde está el paciente, se hacen todas las posibles variables de atención que necesita ese paciente, y esto podría tomar 5 minutos o podría tomar 40 minutos, y pues esto va a generar en su debido momento que el proceso tal vez se quiera hacer un poco más rápido, principalmente si nosotros estamos en una temperatura mayor. El equipo de protección personal que está en el medio, más o menos está demostrado que puede aumentar la temperatura de la persona que la está llevando entre 0,5 grados hasta 1,5 grados más en su sensación térmica externa. Además, va a aumentar la frecuencia cardíaca cerca de 8 a 15 latidos por minuto después de 5 minutos de estarlo utilizando, y va a comenzar a generar picazón o sensación de necesidad de rascarse o de friccionarse la piel cercano a 15 minutos después, porque ya va a comenzar a aumentar la transpiración si no se cuenta con una temperatura un poco más amistosa en el exterior. Habrá pacientes que no requieren aislamiento, pero que sí van a estar muchos días internados y les vamos a tener que estar frecuentemente cambiando algún dispositivo que tiene puesto. Por ejemplo, en algunas ocasiones se coloca una vía o un acceso a una vena para poder introducir medicamentos en la sangre del paciente, que es la forma más eficiente de que hagan efecto, debajo de la clavícula, y eso lo tenemos que estar cuidando y cambiando frecuentemente. Entonces, si un paciente está internado durante 30 días en la unidad de cuidado intensivo, porque sí, esa es la realidad, en algunas ocasiones eso es lo que toma, pues tenemos que estar vigilando que no se infecte, porque si no se vuelve una puerta de entrada. Y si no está solo, si no está en un cuarto solo, lo ideal para poder hacer ese cambio va a ser un cuarto de procedimientos asépticos, en donde no tengamos ningún tipo de contaminación. Si el paciente está solo, pues se puede hacer una limpieza del área y se podría hacer tal vez ahí. Pero entonces démonos cuenta de los flujos. Vamos a tener el área de atención del paciente, y cuando vamos a hacer una invasión en donde el paciente, vamos a accesar a la sangre del paciente, que la sangre no tiene bacterias, pues necesitamos que sea un procedimiento lo más limpio y lo más estéril posible. También podrían necesitar un corazón artificial o un par de pulmones que no son de ellos,
O podría ser un paciente que lo tenemos que mantener vivo mientras aparece un donante de alguno de estos órganos. Y vean, por ejemplo, este caso. Esta es una paciente que está en una unidad de cuidado intensivo de adultos cuyo corazón y pulmones han dejado de funcionar, pero vean que no está dormida. En la primera foto de su izquierda está de pie, está despierta, en la foto del centro está sentada, escuchando, y en la otra foto se le está haciendo tracción y se le está haciendo movilización de sus piernas para poder hacerle fisioterapia. Entonces, démonos cuenta que tal vez no solo tenemos que pensar en el intensivista, en el enfermero de UCI, sino que también de repente lo va a visitar un fisiatra o un fisioterapeuta. Y necesitamos espacio para poder poner esa cantidad de equipos que ustedes pueden ver ahí y esa cantidad de bolsas que están suspendidas y que no pueden estar a una altura menor que ciertos niveles para poder generar los gradientes de gravedad que son necesarios. Pues bueno, también en algunos casos vamos a ocupar espacio para un solo paciente, ya que vean que hay una cantidad de equipos, yo en algunos casos de broma les llamo juguetes, y pues son importantes para poder llegar a ese objetivo, que es que este paciente se recupere de su fase crítica y posteriormente pueda comenzar con su fase de recuperación. Tenemos rutas y esto es muy importante tenerlo en mente. Las rutas es lo que llamamos flujo. Ocupamos un flujo limpio o una ruta limpia y una ruta contaminada. En la ruta limpia, pues es como vamos a ingresar la ropa ya lavada o la ropa estéril. En la ruta contaminada es por donde vamos a sacar esta ropa usada. Cuando tenemos el equipo duro, nosotros lo sacamos usualmente de un centro de equipos en donde se dan todo el proceso de limpieza, desinfección o limpieza y esterilización. Va sellado en papeles que son térmicos que permiten el cierre de estos, se introducen en una carretilla. Esta carretilla tiene tapa para evitar cualquier tipo de contaminación y se lleva a través de un flujo limpio hacia el área donde va a ser necesario. Posteriormente debe de regresar al centro de equipos saliendo por su flujo sucio e ingresando por el área contaminada del centro de equipos. Si nosotros mezclamos estos flujos, el riesgo es la contaminación cruzada en definitiva. O, por ejemplo, si contaminamos un equipo que ya viene esterilizado, pues claramente estamos utilizando mal los recursos porque cada ciclo de esterilización tiene un costo elevado. Por ejemplo, también en algunas ocasiones tenemos que colocar un catéter en una arteria o en una vena grande. Esto se considera un procedimiento que debe de ser estéril o debe ser lo más cercano a la esterilidad posible y en algunos momentos la vamos a tener que retirar si está sucia o está trombosada o está infectada, y eso preferiblemente no lo querríamos hacer a la par. Digamos que en el área donde se está introduciendo dentro de la piel del paciente ya hay una salida de pus porque la infección se ha vuelto más severa. Uno quisiera que esta pus pues se mantenga contenida en una área y no en el área donde posteriormente vamos a colocar el siguiente catéter limpio. Entonces, también nos gusta separar esto. Vamos a tener un cuarto, idealmente un cuarto de procedimientos asépticos y otro cuarto de procedimientos sépticos o para un procedimiento contaminado. Ya para no prolongar un poco más en lo que hemos estado haciendo y poder disfrutar un poco más de cualquier conversación o pregunta que podamos compartir, pues las unidades de cuidado intensivo trabajan con paquetes de medidas en los ambientes de alta demanda para estabilizar a las y los pacientes. Entonces, démonos cuenta que es sumamente importante el proceso de lo que nosotros hacemos. Frecuentemente estamos revisándonos cómo estamos haciendo las cosas, porque conforme pasa el tiempo nos vamos sintiendo, en Costa Rica lo llamamos colmilludos, o nos vamos sintiendo muchísimo más tranquilos, pero definitivamente esta frecuencia de estar haciendo las cosas tal vez nos da una falsa sensación de seguridad y ocupamos a alguien que nos diga, hey, de repente tenés que hacerlo diferente o acuérdate que así no era como se hacía. ¿Por qué? Porque nos volvemos mañosos. Una estructura versátil permite el ingreso y salida de las necesidades cambiantes que tienen estos pacientes. En un minuto el paciente podría estar hablando y en el siguiente minuto usted se dio la vuelta, ya el paciente tiene la necesidad de algún órgano que sea sustituido. Es muy importante que nos ayuden a lavarnos las manos lo más fácilmente posible y lo más accesiblemente posible, porque vean que la cantidad de veces que yo tal vez toco al paciente y después toco la superficie de ese paciente, de la unidad de paciente, yo me tengo que hacer higiene de manos entre esos dos puntos. Antes de tocar al paciente, después de haberlo tocado, si toqué la baranda del paciente, me tengo que volver a hacer una higiene de manos. Entonces, es muy importante poder tener estaciones en donde sea accesible el equipo para higiene y lavado.
es muy importante que nos colaboren, no tanto al personal médico como al personal de enfermería, como al personal de higiene, perdón, de aseo y de mantenimiento, con superficies lisas que sean resistentes a los químicos que tenemos que estar utilizando y no a los químicos que quiere el fabricante que utilicemos. Es muy importante entender que el grado médico es sumamente importante en nuestras actividades. Es muy cansado realmente para muchas de las jefaturas tener que pensar en la garantía y en las condiciones que en algunos casos tal vez no son tan racionales que nos dan los proveedores, y eso es muy importante que nos ayuden a proteger tanto a los pacientes desde el inicio de la creación de las áreas. Algunas veces la unidad de cuidado intensivo es la última esperanza de algunas personas y se enfoca justamente en orientar todos los recursos que estén disponibles para mejorar esa oportunidad. Y en un sistema de seguridad socializado como el que tenemos en Costa Rica, realmente la cantidad de recursos que se pueden invertir en estos pacientes es enorme. Los espacios y las áreas que ustedes nos puedan crear en definitiva van a ayudar a ello. Y por supuesto, entendamos que el paciente puede estar 45 días internado y que de repente tengamos un reservorio o que por alguna razón ese proceso no lo podamos hacer adecuadamente y en ese momento tenga su última infección. Y entonces todo el esfuerzo de esos 45 días previos en un paciente debilitado con una nueva infección eventualmente puede traducir un problema. Muy bien. Este, por cualquier cosa, estos son algunos de los medios para poderme contactar, y muchísimas gracias por la atención en definitiva. Muchas gracias, doctor. Realmente, o sea, escuchándolo, me ha entrado a mí algunas dudas. Primero, y sobre todo también los participantes que nos han estado acompañando tienen también algunas consultas. Una, por ejemplo, que le tengo yo, a ver, desde su perspectiva es, producto de toda esta situación de la pandemia, es obvio y tenemos claro todos los que, yo creo que no solo los ingenieros y los arquitectos ni los médicos, yo creo que la población en general comprende que todo lo que son diseños, comportamientos vienen a ser modificados. Pero digamos, a causa de esta situación, ¿cuáles son los cambios más relevantes que vos nos recomendás a los diseñadores, a los ingenieros, para implementarlos en las nuevas edificaciones? Muy bien. Por ejemplo, bueno, voy a hablar con ejemplos porque justamente estas son condiciones que van a ser altamente cambiables y dependen de la estructura. Entonces, cuando nosotros tuvimos que reconvertir un área de hospitalización de cirugía a un área de atención de COVID, acá lo que tenemos es un proceso en donde tenemos a los pacientes todos juntos internados. Este, en esta área no tenemos 1,80 m entre cada una de las camas y tenemos que encontrar espacio para que el personal se pueda colocar el equipo de protección personal y se lo pueda retirar. Esto automáticamente genera que tengamos que reducir el número de camas. Entonces, creo que sí es una condición importante, particularmente en lo que son la creación de espacios, considerar estas áreas en donde vamos a tener algunos procedimientos y, por ejemplo, tal vez no prever el área de digamos, de quitarse el equipo de protección personal contaminado y de quitarse el equipo de protección de personal, de ponerse el equipo de protección personal limpio. Pero, por ejemplo, un área de trabajo con el paciente para hacerle un procedimiento limpio y un área de trabajo para hacerle un procedimiento séptico. También hemos identificado que los flujos en algunas ocasiones nos cuesta un poco porque ingresamos con el material limpio por el mismo sitio donde tenemos que sacar el material sucio, o que tenemos que hacer la limpieza y desinfección de material que va a ser esterilizado en la misma área en donde tenemos que descartar, digamos, material, digamos, desechos digamos, de las heces de los pacientes, etcétera. Y eso es, de nuevo, combinar flujos. Entonces, yo creo que una de las cosas que yo podría sugerir es cualquier día que ustedes quieran, pregúntenos a cualquiera de nosotros e invítense a ir a pasear un rato con nosotros a los pisos del hospital y vean los flujos que tenemos. Y creo que eso nos puede dar un gran entendimiento de cuáles son las condiciones que tenemos que adaptar. Y justamente eso es lo que está sucediendo en los edificios del hospital. Estamos adaptando e improvisando frecuentemente para adaptarnos a esta necesidad. Okay. Y entonces, unido a eso, preguntan,
¿Cuáles son las recomendaciones o si hay algún mecanismo de cómo, porque si bien es cierto, es muy fácil, pues ahorita ponernos a analizar en una edificación nueva, entonces sí considerar todos Claro. esos flujos, pero ¿qué pasa con edificios ya construidos donde tenemos que remodelar? ¿Existe algún mecanismo, existe algún, no sé, medio de transporte o proceso o algo que, digamos, podamos disminuir ese flujo de, digamos, de choque entre lo sucio y lo limpio? ¿Cómo usted podría ayudarnos desde la perspectiva de todo el comité y de todo lo que he trabajado yo con usted, de cómo poder minimizar esa cruce y ese flujo de lo sucio a y lo limpio? Muy bien, muchísimas gracias por la pregunta. Realmente es una excelente pregunta y creo que Vania no me deja mentir. Es un enorme reto, es un enorme reto poder lidiar con. En definitiva, creo que cada uno de los espacios va a traer mucha riqueza. Creo que el primer vehículo para poder hacerlo es, está bien, maravilloso poder incluir al personal del equipo de control de infecciones o de la unidad de vigilancia epidemiológica, que básicamente estamos entrenados en buscar estos flujos, en tratar de Ujú. asegurar estos flujos. Pero muy importante, inviten muy frecuentemente al personal que está en el campo de batalla. Digamos, si ustedes están remodelando el área de cirugía, pues creo que es muy importante hablar con la enfermera jefe de cirugía, con los médicos que están en ese lugar y, por ejemplo, cosas muy sencillas, sí tener en cuenta algunas de las cosas mínimas que requieren estas áreas. Por ejemplo, como estaciones de higiene de manos, puertas lo suficientemente anchas para poder movilizar los distintos equipos y los distintos, por ejemplo, las camas, espacios lo suficientemente amplios y justamente aquí es a donde viene el problema, que es esta mediación en donde a veces tal vez les van a pedir a ustedes, no, remodéleme el área, pero no me quite camas o no me reduzca el número de camas y tal vez para poder llegar a tener lo necesario, pues esa es la claridad que creo que tenemos que tener. Un sitio de atención de pacientes requiere un área de procedimientos limpios y un área de procedimientos. Entonces yo creo que es lograr tener la claridad de la necesidad básica de este servicio y de poder encontrar el equilibrio con la necesidad instalada que ya tal vez al que ya está acostumbrado. Ok. Otra consulta es, usted comentaba sobre la situación que se vivió en el servicio de neonatología Ajá. y que ustedes tuvieron que implementar ciertas mejoras. Entonces, vamos a lo mismo. Muchas veces ya está el servicio de neonatología, está funcionando. ¿Y cuáles fueron, partiendo de eso, cuáles identificaron ustedes que eran necesarios implementar en este servicio que ya estaba en funcionamiento y que ocasionó esta situación? Muy bien, lo primero, no contábamos con suficientes tomas para hacer higiene de manos. Entonces Ujú. se perdían. Por ejemplo, nosotros hacemos monitoreos de higiene de manos. Cuando nadie nos está viendo y no se dan cuenta que estamos ahí, más o menos la adherencia a la higiene de manos es entre el 50 y el 60%. Cuando se dan cuenta que estamos ahí, eso mejora entre un 10 y un 15%. Y las demás veces, muchas veces nosotros anotamos, ¿es una oportunidad perdida o es una oportunidad, digamos, no perdida, sino es una oportunidad que ya no hay nada que hacer por esa oportunidad? O sea, es una cuestión de que el proceso no lo permitió. Y cuando nosotros hicimos el primer monitoreo justamente en esta área, Ujú. durante el proceso del brote, pues teníamos cerca de un 25% de oportunidades perdidas. Entonces, dar acceso justamente a eso fue de suma importancia. Designar específicamente para la necesidad del servicio de neonatología un área en donde pudieran cómodamente trabajar el desensamblaje de la incubadora. No, digamos, uno no se imagina que una incubadora pueda ser tan complicada. Ujú. Uno de los modelos tiene 954 partes, de las cuales hay que Increíble. lidiar con durante el proceso de limpieza y desinfección. Por supuesto, el día que me lo enseñaron medio lo entendí, ya en este momento me daría miedo tocar cualquier incubadora, pero lograr propiciar justamente esto y muy importante también, una de las cosas que descubrimos, el vehículo principal de lo que ocurrió era que se nos contaminaba. De algún lugar en el ambiente se contaminó el sitio donde se guardaba el jabón que se utilizaba para la limpieza. Se contaminó el jabón para la limpieza y eso contaminó las superficies. Creamos un área para poder mantener los equipos y las sustancias de limpieza y desinfección diarias.
Entonces, por ejemplo, esas fueron las cosas que identificamos en este ejemplo. Definitivamente, como llamabas la conferencia, pequeños detalles que realmente uno jamás se puede imaginar que un jabón fuera la causa de eso si para uno es el medio por el cual me voy a lavar. Y por ejemplo, en esta situación que estamos viviendo es la base, o sea, lavarnos las manos, el Claro. jabón es indispensable, pero jamás uno tiene el cuidado de almacenar el jabón correctamente. Y eso yo creo que es algo que deberíamos de analizar no solo para los hospitales, sino hasta para nuestros hogares, ¿verdad? Porque uno no sabe cómo se contamina. Y algo que me llamó mucho la atención es lo que vos indicaste. Cometemos un gran error cuando abrimos digamos, el grifo o la palanca con la que abrimos, nos lavamos las manos y cometemos el error de volverlo a cerrar con las manos ya lavadas. O sea, la contaminación está ahí. Entonces, son cosas que ahora escuchándote, esos detalles, no solo en los hospitales, sino en nuestra vida diaria que tenemos que implementar. Entonces es algo que yo lo que hago es que me unto jabón y lavo la pieza, ¿verdad? Donde antes Ajá. digamos, la limpio también para luego echarle agua y volverlo a lavar. Pero yo creo que lo mejor es coger, como vos decías, un papel y cerrarlo, y es algo que yo veo que en el hospital la parte de enfermería y la parte inclusive de nutrición hacen mucho eso, ¿verdad? Y por eso es que se consume tantas toallas de papel, pero es de aplicarlo por la lógica y definitivamente en nuestro diario vivir. Y otra de las recomendaciones que vos decías que yo jamás me hubiera imaginado es el cierre con sarán en las construcciones. Ujú. Como cuando uno viene a intervenir una edificación, de ahí uno dice un cierre y piensa que entonces las personas puedan tener una ventilación y que se pueda no cerrar totalmente para que no se asfixien en algunos casos cuando tenemos que cerrar pasillos, pero eso marca la diferencia y yo creo que eso es fundamental aún para las especificaciones que hagamos los arquitectos, los ingenieros, cómo va a ser el cierre de las construcciones, como en una anterior webinar que tuvimos la participación de una ingeniera colombiana que nos hablaba sobre cómo ellos trabajaban los cierres y ella indicaba que lo hacían con ese tipo de material, ¿verdad? Y totalmente sellado. Entonces, recalcar la importancia de eso para que no haya contaminación, porque uno nunca se imagina que el movimiento de del terreno puede causar esta situación que se presentó en estos pacientes. Después, otro que indican y que creo que nos sirve para todo es sobre los productos que vos indicabas, ¿verdad? O sea, uno compra un desinfectante, bueno, que huela rico y todo el asunto, pero ¿cómo puedo yo? Porque igual me ha pasado que he visto en algunos negocios que venden así, ahora con la pandemia dice amonio cuaternario grado de hospitalario. Entonces uno dice, y claro, grado hospitalario, lo compro inmediatamente aunque me cueste caro. Pero ahora que vos decías, este amonio cuaternario no lo estamos usando y entonces me quedo yo con la duda, entonces a nivel de casa, ya haciendo un comercial tal vez, ¿qué puedo comprar? ¿Cómo puedo identificar yo para hacer ese proceso que vos decías? Primero limpio y luego desinfecto, porque generalmente uno lo que hace es que pasa agua así por encimita y luego coge ya el trapo o el líquido y lo pasa y dice, ya lo limpié, pero es un proceso igual que el proceso de lavado de manos, desinfecto y luego limpio, pero ¿cuál es tal vez algo que vos recomendés a los que nos ven? ¿Cómo puedo identificar el desinfectante correcto para poderlo usar en mi casa? Ok, sí, sí es muy importante tener en mente de que, digamos, la carga de microorganismos que yo voy a tener en una casa de habitación va a ser muy distinto al que voy a tener en un hospital. El tipo de microorganismo que voy a tener en mi casa va a ser diferente al que voy a tener en el hospital. Pero sí es muy importante tener en cuenta, lo número uno es que si usted ve suciedad visible, el desinfectante no va a actuar. O sea, si usted lo ve, el desinfectante también lo va a ver y ahí no va a entrar. La suciedad va a absorber ese desinfectante y realmente la superficie no se va a ver desinfectada. Entonces, un amonio cuaternario
por ejemplo, bueno, el Tronex es un amonio cuaternario de primera generación que, digamos, ya hay tecnología que ha ido superando adecuadamente esto. El amonio cuaternario de primera, segunda, tercera y cuarta generación puede ser suficiente para hacer la desinfección del hogar si yo hago un adecuado proceso de limpieza. Agua con algún jabón líquido, algún jabón en polvo que yo disuelva, va a ser suficiente. No necesito empapar la superficie, lo que necesito es con una toalla que esté impregnada con esa agua jabonosa poder mantener esa superficie libre. Después retiro con agua limpia y posteriormente procedo a la desinfección. El amonio cuaternario, no, digamos, no estoy empadronado con ninguna marca, pero el amonio cuaternario, entre más generaciones va teniendo, lo único que les dice es que son mezclas de diferentes químicos. Y estas mezclas eventualmente han ido superando para poder destruir muchos de los microorganismos. Si la preocupación particular en este momento es el coronavirus es un virus que tiene una cápsula de grasa alrededor. Y para inactivarlo, los desinfectantes lo que hacen es que le explotan la grasa. Entonces, el agua y jabón le explota la grasa. El amonio cuaternario de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generación le explota la grasa. Cualquier solución con alcohol le va también, siempre y cuando este alcohol esté por encima de un 60%, le va a eliminar la grasa. Y ahora también está apareciendo un grupo de desinfectantes que también pueden utilizarse en el hogar, que es una combinación de amonio cuaternario con alcohol. Esos son también bastante efectivos para poder hacerlo. Sí hay que tener en mente que en el baño, en particular, ahí hay muchísima más carga de microorganismos y en algunos casos, particularmente cuando son utilizados muy frecuentemente o tiene un alto tránsito, por decirlo de alguna manera, este baño, porque viven muchas personas y lo comparten, pues ahí tal vez habría que pasarse a un desinfectante de nivel intermedio, como podría ser el hipoclorito de sodio o alguna solución con cloro. Ok, perfecto. Tengo otra, dice, ¿el ozono se puede utilizar para la desinfección? Sí, realmente hay algunos estudios que hablan específicamente de que las superficies, una vez limpiadas, podrían beneficiarse con ozono. En términos generales, los estudios están más relacionados a superficies más, digamos, controladas, como por ejemplo un área de trabajo encima de, digamos, en una superficie de oficina en donde se ozoniza este proceso, o cuando queremos desinfectar algunos equipos médicos. Específicamente para la superficie de estancia de pacientes hay pocos estudios, pero tal vez en combinación con otros métodos de desinfección pueda ser totalmente visible. Creo que no hay una condición o no hay un solo proceso de desinfección que solito sea suficiente. Tenemos que estar cambiando y tenemos que estar agregando. Ok. Otra consulta es, ¿el cobre es bueno para eliminar bacterias? Sí, de hecho, en múltiples publicaciones y en múltiples análisis se ha visto que cuando tenemos algunas superficies que están, que tiene algún tipo de aleación en donde cobre es bastante presente, reduce la cantidad de desprendimiento bacteriano a la hora de hacer las pruebas. Entonces, se considera una superficie antibacteriana. Posteriormente a eso, yo no he logrado encontrar un estudio en donde se diga, bueno, cambiamos la superficie que teníamos por algún material, que no sé, que teníamos un material poroso y lo cambiamos por cobre y que esto haya reducido infecciones asociadas a la atención de la salud o efectos adversos hospitalarios, realmente no lo he logrado encontrar. Y justamente ahí es a donde les hacía la pregunta a ustedes para ver qué evidencia podemos comenzar a crear las dos disciplinas para encontrar cuáles son estas superficies y estos materiales antibacterianos específicamente. Ok, Por ejemplo, perfecto. uno que te Ajá. digo es el acero inoxidable. Una de Ujú. las ventajas que tiene es que es muy resistente, entonces cuesta más que lo rayemos, porque claramente por el volumen de trabajo lo tendemos a destruir todo. Y lo otro es que es muy resistente a los químicos que utilizamos. Entonces, pero no necesariamente es por una propiedad antibacteriana en este momento. Creo que eso es una rama que tenemos que investigar, creo, las dos disciplinas. Sí, sí, de hecho ya hay varios y dentro de este proceso en los que hemos trabajado en conjunto, hemos encontrado un material que sí ya tiene con pruebas de laboratorio, es lo que hablábamos sobre el corian o el opal, que son dos materiales o es una resina
que sí se le hicieron pruebas acá a nivel del laboratorio de la Universidad de Costa Rica y sí permite lo que es la limpieza e inhibe lo que es el desarrollo de las bacterias. Entonces eso es en algunas áreas que hemos ido introduciendo, pero lo que vos decías es cierto. El problema es en algunos mobiliarios el uso tan fuerte y constante de limpieza y procesos que hacen ahí que definitivamente la dureza y la resistencia al acero inoxidable pues siempre va a prevalecer. Una consulta que hacían es, ¿qué opinas sobre el plan canguro para lo que es salvar niños prematuros en la SUSI? Ok, en definitiva, cuando estamos hablando de todo lo que es el proceso de trabajo de la unidad de cuidado neonatal específicamente, pensar en la incubadora con el niño solo realmente no es suficiente. Hay una enorme cantidad de interacción que va a ocurrir con la familia que es vital, no solamente para el desarrollo posterior neurosensorial y psicomotor de ese niño, sino que es vital también para una enorme cantidad de condiciones sociales y emocionales que están ocurriendo en esta familia. Además de que, de nuevo, por la poca relación que tenemos, cantidad de enfermeras, cantidad de niños que tienen que cuidar, en muchas ocasiones la presencia de algún cuidador, de alguna madre, de algún padre, de algún tío o tía que está adecuadamente entrenado, pues va a ser vital. Entonces, el cangureo específicamente y un espacio para poder hacerlo, sí, manteniendo distancias entre las diferentes zonas, está recomendado totalmente. No sé si es ese tipo de cangureo al que se estaba Sí. refiriendo, Me pero parece que sí, porque ese es digamos, la terapia que todo el mundo, la mayoría conocemos y vemos en todos los países. Y sí te quiero hacer comentarios, por ejemplo, hay muchos comentarios felicitándote por la conferencia, excelente. Nos ha ayudado no solo a lo que es la parte de hospitales, sino inclusive al cuidado propio en nuestro hogar, fuera y las recomendaciones que decías definitivamente para implementarlo en todo lo que son los diseños. Y también pues ahí hay una paciente que te saluda también y agradecer realmente el tiempo. Espero que nos sigas colaborando porque la visión desde la parte médica es fundamental para comprobar y comprender muchas veces los cuidados que se deben de tener. Y yo lo digo, al principio uno siente como que es demasiado exigente, que eso es todo lo que nos piden, pero ya viendo los procesos y comprendiéndolos y escuchándolos a ustedes, porque es tan importante analizar los flujos, los tipos de materiales, los cuidados que se deben de tener y que ahora en esta condición que es definitivamente cambió nuestra forma de ver las cosas, es indispensable lo que es el trabajo, no solo interdisciplinario en la parte ingenieros y arquitectos, sino fundamental en la parte médica y como vos decías, en la parte de enfermería, en cómo ustedes saben cómo se debe de hacer ese proceso de limpieza, de protocolo, de cuidados, de trasiego de materiales que uno dentro de la perspectiva de construcción no tiene claro. Y como te digo, para mí hoy fue algo impresionante lo del bendito Sarán y usar Playbook me cambió la perspectiva definitivamente y te lo agradezco porque esas son las cosas que vienen a mejorar nuestra profesión, a mejorar nuestra manera de construir y mejorar para la salud y dentro de este proceso no ser parte de un punto, de un pico de infección que se pueda dar. Realmente, Jorge, te agradezco muchísimo este tiempo. Gracias a todas las personas que estuvieron, a las diferentes asociaciones que nos acompañan de arquitectos e ingenieros hospitalarios, por el tiempo de todas las personas que estuvieron compartiendo con nosotros y espero que podamos de nuevo hacer otro elemento al compartir algo de nuevo, algún conocimiento tuyo y ni lo dudes que vamos a hacer un podcast para que nos sigas dando más recomendaciones que debemos de considerar e invitarlos a todos para el próximo viernes ya nuestra última conferencia de webinar sobre lo que es el equipamiento médico en la unidad de cuidados intensivos.
y agradecerte de nuevo y para que veas ahí todos los comentarios, excelente, excelente conferencia, excelente todo lo que hiciste y gracias por ser uno más de los colaboradores para nosotros en la asociación. Es de veras un orgullo tenerte y que hayas sacado el tiempo para compartir. Muchísimas gracias por la invitación de nuevo y definitivamente muchas gracias por la compañía. En definitiva, me ha gustado mucho la actividad, la disfruté mucho. Bueno, muchísimas gracias a todos y los invitamos de nuevo a visitar nuestra página web para que estén ahí toda la información y compartir lo que son el boletín informativo y saludar a los países que nos acompañaron: Colombia, México, Perú, Bolivia, Costa Rica, Estados Unidos. Gracias de veras porque siempre, siempre están con nosotros y apoyándonos en todos estos eventos que lo que nos ayudan es a mejorar nuestra profesión, nuestro diseño y el mantenimiento de las edificaciones. Buenas noches y los esperamos de hoy en 8 para nuestro próximo webinar y cierre de este grupo de conferencias sobre unidad de cuidados intensivos.